Vamos a considerar, por ejemplo, en el campo de los números naturales, un conjunto A formado por el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otro conjunto B formado por todos los números naturales. Queremos relacionar elementos entre ambos conjuntos mediante la condición de ser el doble de. Y es así como le hacemos corresponder 2 con 1, porque 2 es el doble de 1, 4 con 2 y 6 con 3. Vemos en el conjunto A que a 3 no le corresponde ningún número en el conjunto B, ya que 3 no es el doble de ningún número natural. Tampoco lo es 1 ni 5. Dentro del conjunto A, también llamado conjunto de partida, tenemos un subconjunto de este que es el dominio de la relación y está formado por todos los elementos del conjunto de partida que se pueden relacionar con B a través de la condición planteada. Por otro lado, en el conjunto B o conjunto de llegada, tenemos también un subconjunto al que llamamos imagen y que está formado por todos los elementos de B resultantes de aplicar la relación. Podemos pensar esta relación como una máquina que transforma los elementos de A en otros dividiendo por 2 a cada uno de ellos y que solo funciona para elementos del dominio porque devuelve, acuérdense que tiene que devolver números naturales. Generalizamos con X a cada elemento del dominio que al entrar a la máquina sufre una transformación. ¿Cuál transformación? Y bueno, cuando a esta le aplica una o varias operaciones, en nuestro caso la de dividir por 2, tal cual está en la fórmula, y que como vimos funciona para x igual a 2, para x igual a 4 y para x igual a 6. Tenemos acá una nueva relación que vamos a llamar F, en donde el conjunto de partida está formado por todos los elementos del dominio. Decimos que esta relación es una función si y solo si se cumplen dos condiciones. Para la primera condición tiene que existir una imagen para cada elemento del conjunto de partida. No puede ocurrir esto. Es decir, que el conjunto de partida tiene que ser igual al dominio. Y para la segunda condición, esa imagen tiene que ser única. No puede pasar esto. Esta representación de la función a partir de conjuntos la podemos llevar a una tabla, en donde ingresamos en la columna de la izquierda todos los elementos X del dominio y a la derecha sus respectivas imágenes, obteniendo así las coordenadas de los puntos que vamos a llevar al plano cartesiano. Para saber a qué es igual la función cuando x vale 2, a partir exclusivamente del gráfico, vamos a buscar a 2 en el eje horizontal y proyectar una línea perpendicular a este eje hasta encontrar un punto perteneciente a la función. Al hacer lectura vemos que este punto está relacionado con 1 en el eje vertical de las Y. Y en este caso, en donde tenemos que determinar cuál es la preimagen de la función a partir del gráfico, vamos a buscar a 3 sobre el eje vertical y proyectamos una línea perpendicular hasta encontrar un punto de la gráfica de la función, o sea, un punto que le pertenece a la función. Vemos que este tiene como preimagen a 6. Pasamos ahora a definir la misma función, pero en el campo de los números reales y en un intervalo de valores que puede tomar la variable independiente x entre 2 y 6 y que incluye a ambos extremos. Ubicamos uno de los extremos del dominio en la recta horizontal y vemos que le corresponde un punto cuya ordenada es 1. Para el otro extremo hacemos lo mismo.
Como estamos en el campo de los números reales, sabemos que entre 2 y 6 hay infinitos números y podemos ir intercalando algunos de ellos entre estos dos. Y nos quedaría algo así si es que nos tomamos el trabajo de ubicar muchos puntos, que no es necesario hacerlo, pero que de momento nos sirve para poder identificar cuál es el dominio y cuál la imagen. Bien, vemos muy fácilmente que el dominio es ese conjunto de puntos representados por el segmento que está en amarillo y que para denotar que sus extremos forman parte de él, hemos dibujado allí unos puntos rellenos. Este segmento se corresponde con un intervalo cerrado 2, 6. Para determinar la imagen hacemos lo mismo. Identificamos los extremos y representamos ese conjunto de infinitos números con un segmento. A este segmento le corresponde un intervalo cerrado, en donde 1 es el extremo inferior y el 3 extremo superior del intervalo. Ahora bien, supongamos que el punto de coordenadas 2, 1 no pertenece a la función. En ese caso, lo representamos igual. ¿Por qué? Porque es un extremo y porque el conjunto de los números reales es un conjunto denso. En otra oportunidad voy a explicar qué quiero decir cuando digo que el conjunto de los reales es un conjunto denso. Bien. Estábamos en que lo representamos igual, pero lo desmarcamos para denotar que no pertenece a la función. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, lo dibujamos, pero sin relleno. Desmarcamos también el extremo del dominio y cambiamos corchete por paréntesis. Hacemos lo mismo en el conjunto imagen y nos queda arreglar la desigualdad para dejar fuera de ese conjunto al 2. Veamos otro ejemplo para una función definida por su gráfica en donde queremos determinar el dominio y la imagen. Si hacemos un barrido visual de izquierda a derecha sobre el eje X, vemos que encontramos a la función en todo el recorrido. Por lo tanto, el dominio está formado por todos los números reales. Hacemos lo mismo sobre el eje Y, pero siempre de abajo hacia arriba, es decir, de menor a mayor. Y vemos que encontramos a la función para todos los valores de Y, es decir, que la imagen está formada por todos los números reales. Para determinar el dominio en este ejemplo, vemos que al recorrer los valores de X de izquierda a derecha, encontramos a la función a partir de -4. Pero en -4 no hay imagen, porque tenemos acá un punto sin relleno. Así que nuestro intervalo va a tener a -4 como un extremo que no pertenece al dominio, y lo vamos a denotar con un paréntesis. Y bueno, para encontrar la imagen, lo mismo, ¿no? Vemos que en Y igual a -2 hay un extremo de nuestro intervalo y que no pertenece a la función. Para determinar el dominio vamos a escanear la función barriendo sobre el eje X, siempre de izquierda a derecha. Vemos que la encontramos, pero a medida que nos acercamos a 0, la función va tomando, o sea, encontramos valores de Y cada vez más grandes, pero negativos, ¿no es cierto? Hasta acá tenemos los valores del dominio representados por esta semirrecta. Tuvimos un corte en 0, pero seguimos recorriendo el eje X y a medida que X toma valores cada vez mayores, la función toma valores cada vez más cercanos a 5. Pero bueno, concentremos nuestra atención en determinar el dominio, el cual estaría conformado por todos los números reales menos el 0. Si nos fijamos en la fórmula, cuando X asume el valor 0, vemos que no es posible hallar un resultado, porque la división por 0 no existe. Por lo tanto, tenemos que quitar a 0 del dominio.
Cero vendría a ser como, ¿se acuerdan de la máquina? El valor que la máquina no puede procesar. Bien, vayamos ahora recorriendo el eje Y para determinar la imagen. Siempre de menor a mayor. Y vemos que encontramos a la función para valores que van desde menos infinito hasta 5.